Este vídeo es un pequeño resumen de la práctica del capítulo 8. Repasaremos brevemente la idea intuitiva del problema, enseñaremos la solución analítica que aparece en los apuntes de la asignatura y, por último, repasaremos las simulaciones del movimiento browniano en el plano. El movimiento browniano, en nuestro caso en el plano, consiste en el desplazamiento de una partícula que actualiza su posición cada intervalo de tiempo diferencial de t independientemente en cada uno de los ejes espaciales, y siendo la magnitud del desplazamiento en cada eje un número aleatorio uniformemente distribuido entre menos alfa y alfa. Veámoslo despacio. Cada diferencial de t, el sistema actualiza su posición. ¿Cómo lo hace? Cuando el sistema está en esta posición, el siguiente punto estará determinado por un desplazamiento en el eje x entre menos alfa y alfa, y otro en el eje y entre menos alfa y alfa, pudiendo el nuevo punto estar en cualquier lugar de este cuadrado. Al ser un proceso estocástico, no podemos predecir la trayectoria de una sola partícula. La gracia del asunto está en predecir cómo se distribuirá un conjunto de trayectorias. Esto es lo que calcularemos de forma analítica y lo que simularemos numéricamente. Sin entrar en detalles sobre el cálculo, que está detallado en los apuntes paso por paso, se llega a dos expresiones analíticas muy importantes. Por un lado, un conjunto de puntos en el plano que evolucionen conforme al movimiento browniano se distribuirán siguiendo esta expresión. Fijaos en cómo, al aumentar el número de pasos n, la dispersión de los puntos aumenta y, por lo tanto, la distribución de probabilidad se ensancha. Además, como la integral, que no es más que el volumen bajo la curva, debe ser igual a 1 en todo momento, puesto que estamos hablando de una probabilidad, el pico de la curva decrece conforme la distribución se ensancha. Con las operaciones pertinentes, que están detalladas en los apuntes, podemos expresar la distribución de probabilidad con respecto a la distancia al origen. Como apunte final, tened cuidado con la relación entre la distribución de probabilidad en función de la distancia y la distribución de probabilidad en función de las coordenadas cartesianas x e y. En la distribución en función de la distancia aparece una r del jacobiano, y tiene sentido, pues multiplica la probabilidad en un punto con coordenadas x e y que cumple la siguiente relación por la medida de la circunferencia de radio r, que no es más que el conjunto de puntos con coordenadas x e y que cumplen dicha condición. Por otro lado, la distancia media del conjunto de trayectorias es la siguiente. Fijaos en que la distancia media aumenta con el número de pasos como raíz de n. La simulación de este problema mediante un programa en C tendrá tres partes bien diferenciadas. En primer lugar, simulamos todas las trayectorias un número de pasos n. Como podemos ver, en este trozo de código acumulamos la distancia de todas las trayectorias en cada uno de los pasos temporales para poder calcular posteriormente la distancia media. Además, guardamos la distancia final de cada una de las trayectorias para construir un histograma y compararlo con la distribución teórica. En el siguiente trozo de código calculamos el histograma tal y como lo hacíamos en la práctica 4. Finalmente escribimos en un fichero de texto la distancia media de todas las trayectorias para cada uno de los pasos temporales y en otro fichero de texto el histograma de las distancias al origen de todas las trayectorias para el tiempo final. Si habéis hecho el programa correctamente, las simulaciones deberían arrojar datos compatibles con las soluciones analíticas. En concreto, aquí comparamos la solución numérica y analítica de la distancia media frente al número de pasos y también la distribución de las trayectorias para un determinado número de pasos n.